8 de mayo, jueves, día en que Dios te va a bendecir hoy abundantemente. Hoy vamos a pedir de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos un culto lleno del poder, un culto lleno de la gloria de Dios, Jesús de Nazaret. Y muy buenos días en este jueves 8 de mayo del 2025. Te habla tu hermano y tu amigo, el pastor Juan Santiago, de la iglesia virtual Solo Cristo Salva. Virtual porque no tenemos local, tampoco tenemos silla, pero tampoco te vamos a robar o atracar con el diezmo, ni te vamos a pedir ofrenda. Lo que quiere Cristo a través de este ministerio es que tú escuches la palabra de Dios, de que tú aprendas palabra de Dios. No vengo con cuentos de vieja, con testimonios de Hollywood. Vengo simplemente con la palabra de Dios, alimentar tu corazón, porque ese es el trabajo de un pastor, alimentar a las ovejas con la palabra, no como dice Zacarías, que hay otros pastores que le sacan la pezuña y se comen a la más gorda. Y como dice Cristo, cuando ven venir al lobo, salen huyendo, porque son asalariados y no les importan sus ovejas. Pero a Cristo, que es el buen pastor, sí le importan sus ovejas. Y hoy vamos a orar antes de empezar, pero antes vamos a hacer algunos anuncios. Puedes escribirme al WhatsApp personal al 849-623-4455, 623 par de 4 par de 5, 849-623 par de 4 par de 5. Si me escribes, te voy a regalar la Biblia por YouTube. Te voy a regalar también el Netflix cristiano, donde están todas las series bíblicas, películas y entretenimiento cristiano verificado. También te voy a regalar libros en PDF. ¿Y qué más tengo para ti aparte de los libros? También puedes escribirme para debatir cualquier tema y inscribirte en unos cursos bíblicos que vamos a empezar próximamente. Estudiaremos la Biblia libro por libro, pregunta por pregunta. Bien, y que tengas hoy un día bendecido y lleno de la presencia del Señor Jesús. Vamos a empezar a orar este día. También te invitamos a escuchar nuestra producción musical para Dios. Aparecemos con el nombre de el escriba del santo templo del Señor. El escriba del santo templo del Señor. Permiso, hay que hacer un letrero de escriba, sí, para promocionar las redes. Aparecemos en Apple Music, Spotify. Música para Cristo, para la gloria de Él, totalmente basada en la palabra de Dios y que dice su nombre. Porque no sé lo que le pasa a los cristianos de hoy, que tienen miedo de poner el nombre de Jesús en las canciones, porque realmente la mercadean para dos públicos, tanto para los que buscan de Dios como para el mundo. Pero aquí no, en esta producción del escriba del santo templo del Señor, toda la música es inspirada en la palabra. También estamos promocionando los salmos cantados. Ya hemos editado y con arreglos musicales 12 salmos. Queremos hacer los 150 salmos y en diferentes ritmos. Bien, vamos a empezar dándole a Dios las gracias por este día de vida. Al que madruga, eso no está en la Biblia, Dios lo ayuda, pero el que madruga buscándolo a Él. Pero también Él ayuda al que madruga, porque Él reparte su bendición entre los buenos y los malos, entre los salvos y los perdidos. El sol sale para todo, hermanito. La bondad de Dios
es incalculable y su misericordia es infinita. Y si Él tiene misericordia y bondad con los que lo desprecian y le odian, imagínate con lo que le buscan. Imagínate que tú te levantes temprano a las 3, a las 4 de la mañana a buscar a Dios. Cuánta bendición Dios va a liberar en tu día. Porque Dios dice, mira, ahí hay un hombre o una mujer que ya empezó buscándome temprano en la mañana. Y estamos al aire en las diferentes redes. Estamos transmitiendo por X, estamos transmitiendo por Instagram, por nuestra fanpage, por el Facebook de Luis Pérez, por el canal de Sana Doctrina, por nuestro canal principal de YouTube, nuestro canal de Falsa Doctrina. Dice aquí Destino Alicante: hola, quiero preguntarte algo, ya que eres una persona que conoce la palabra. Me gustaría que me comentes, Juan. Sí, bien, te puedo responder el comentario. Destino, escríbeme al 849-623-455. Cualquier asesoría en la palabra la doy totalmente gratis, yo no cobro. Para mí es un placer hablar con alguien de la palabra de Dios. Seguimos aquí en nuestro canal de Facebook principal por nuestra webcam. Estamos al aire ya aquí en TikTok. TikTok tiene un problema, no se quiere conectar. Vamos a mandarlo al departamento técnico para que lo arreglen. Y estamos al aire también en Kawaii, en Tango y en Tagge. También estamos al aire en el Facebook de Juan Santiago. Y estamos al aire ya en Telegram y también en Twitch. Muy bien. Vamos a orar, hermano. Hay que orar. Esta nación, el mundo, necesita oración. Usted no puede salir de su casa sin orar. Usted no sabe lo que el diablo le está preparando a usted en el día. Por eso prepárese y pártele el hocico al diablo con la oración. Mira, hay que aprender hasta de tus enemigos. Y yo aprendo mucho de Satanás. Que el tipo, aunque está perdido, no se da por vencido. Y nosotros que estamos ganados al primer problema ya queremos tirar la toalla. No. Aprende del diablo. Tú le ganas. Él tiene la guerra perdida. Pero tú pierdes una batalla y te desanimas. No, vuelve intentándolo y sigue. Sé más necio que Satanás. Me acuerda a la escritura cuando Dios le puso la frente más dura a Ezequiel que los fariseos. Usted tiene que ser en Dios un tipo cabeza de piedra para lo de Dios, no para lo del mundo. Para lo de Dios usted tiene que ser peor que un soldado ruso y mantenerse ahí en que usted está ganado y mantenerse ahí en que usted va, ya Dios ganó. Olvídese, aunque usted vea todo perdido, ya Dios le dio la victoria. El diablo es un mentiroso y le pone a usted tanta mentira que parecen que es verdad, y eso es el árbol del bien y del mal, la mentira. Así que aprenda de Satanás lo que usted puede sacarle provecho, y es lo siguiente: no se dé por vencido, que él está perdido y no se rinde. Todos los días sigue atacándolo. Vamos a orar para que Dios hoy le parta el hocico al diablo, pero el diablo no es el problema y los demonios. Hoy la iglesia está enfocada en los demonios y en que Satanás, en que tiene espíritu de pornografía, que tiene espíritu de comelón. No. El comelón, el glotón es usted. El que consume la pornografía es usted. El que hace lo malo es usted, no el diablo. Yo voy a defender al diablo en esto. Él incita a que usted haga lo malo y lo ofrece. Él es un vendedor del pecado. Y un buen vendedor muestra su mercancía, pero usted que termina consumiéndola. Entonces, el enemigo más peligroso que usted tiene, ya si es cristiano, porque esto es válido para el cristiano, al que nació de nuevo, es ese viejo hombre
que Dios sepulta en las aguas del bautismo, pero no del bautismo de agua, porque el de agua es una representación. Es en el bautismo del Espíritu Santo. Ese viejo hombre que odia a Dios, que no quiere saber de Dios, que quiere hacer lo que él quiera, que es egoísta, que vive en el yo, primero yo, después yo, y si sobró algo, para mí. Ese es el enemigo más peligroso que usted tiene. La Biblia declara que Dios le aplastará la cabeza al diablo y que nadie puede hacer blanco o negro un cabello de nuestra cabeza. Si morimos es por Cristo y si vivimos también. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo nos deja todavía ese viejo hombre ahí sepultado, como le dejó a los israelitas, naciones cananeas por conquistar. Nuestra batalla es contra el mismo yo de pecado. Y cuando usted reconoce que usted tiene ahí ese hombre que odia a Dios, que no quiere saber de Dios, que quiere hacer su voluntad, entonces usted le da la gloria a Dios. Y esa es la batalla que dice Pablo, que se está librando en tu mente. Porque tú no quieres hacer el mal, ¿verdad? Pero terminas haciéndolo aunque no quieras, y se debe a esa naturaleza pecaminosa que todavía portamos como cristianos. Pero cuando seamos glorificados después de nuestra santificación en esta tierra a través del Espíritu Santo, vamos a recibir un cuerpo de carne y de hueso como el de Cristo resucitado, en donde ya esa maldad se habrá desaparecido de nosotros. Y ya no tendremos una naturaleza vieja y una naturaleza nueva, sino que seremos hechos a imagen de Cristo como la primicia de la nueva creación de Dios. Cristo es la primicia o el primero de la nueva creación que Dios va a hacer. Pues Él va a destruir todo, pero ya en Cristo empezó a crearlo todo de nuevo y a crear una nueva generación de hombres, los cuales odian el pecado y se van a mantener firmes a la palabra de Dios. Y de esto trata el Evangelio. Ya yo no tengo que pelear con los demonios, porque cuando un demonio me ve, sabe que tiene que irse. Yo tengo autoridad sobre Satanás y tengo autoridad sobre cualquier tipo de demonio, brujo, etc. A mí eso realmente ni me interesa mucho. Pero lo que sí me interesa mucho en la guerra es todos los días Dios me revela a ese hombre de pecado que vive en mí. ¿A través de qué? De las Escrituras. Entonces, escúchenme bien. Usted nunca va a estar lleno de Dios si usted no está lleno de su palabra. Usted puede tener muchas buenas intenciones, puede tener mucho ánimo y se necesita. Pero si no hay estudio bíblico, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, yo no le estoy hablando a usted de teología y de que siga tal o cual predicador, olvídese de eso. Primero estudie 66 libros y conozca a Dios, y después si usted quiere oye a tal y cual predicador. Yo dejé de escuchar predicadores a medida que fui estudiando la Biblia. Pero el mejor predicador, el mejor profeta que yo te recomiendo es Jesús de Nazaret, y está aquí. Pero tienes que estudiarla, escucha bien, tienes que leerla. Y bien, vamos a empezar hoy a recibir la bendición de Dios. Y en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que bendiga, Señor, que nos llenes con la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice a todo el que está caído, Señor. Bendice a todo el cristiano que está caído, a todo el cristiano que ha caído en desobediencia, en pecado. Restáuralo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Libera todo yugo, toda opresión del diablo en la vida de tus hijos, Señor. Da sanidad al que está enfermo, restaura al caído y da palabra, da de tu conocimiento a los corazones que están vacíos. A muchos cristianos que quieren seguir los caminos de Dios, pero no tienen tu palabra, Señor. Aliméntalos con tu palabra, alimenta a tu pueblo con tu palabra. A todo el que está sediento, al que está flaco, engórdalo y dale grosura de tu palabra para que se llene absolutamente de ti. Cuida a los niños, Padre, a los bebés, a las embarazadas, a las madres solteras. Cuida, Señor, a tu nación, cuida a tu pueblo, Señor. Bendícelos y dale de tu presencia. Cúrale las heridas y ponle tu amor en el corazón. Ponle en el corazón el gusto por tu palabra y por servirte a ti, al Espíritu Santo y a tu Hijo Jesús de Nazaret. Todo yugo del diablo, púdralo, Señor. Destroza, aplasta, pulveriza y extermina a todos los enemigos espirituales, a esos espíritus sucios e inmundos. Hoy los reprendo a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y a todo el reino de las tinieblas es aplastado hoy ante los santos pies del Santo de Dios. Se rompen yugos, se rompen brujerías, se rompen maldiciones, se rompe todo tipo de opresión económica, de salud o mental en el nombre de Jesús. Y todos esos espíritus sucios, asquerosos e inmundos son de vuelta al diablo y a sus prisiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy Dios, a todo el que tenga un corazón esperanzado en Él, lo llena con sus bendiciones, lo llena con su amor. Rescata a tu pueblo, Señor. Somos tu posesión más preciosa. Fuimos comprados con la sangre de aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario, el campeón de la fe. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Rescata a tu pueblo mediante tu Hijo, Señor, Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llénalo de ti, Padre. Bendícelos, cuídalos, límpialos, protégelos. Que en su mesa no falte pan, no falte vino, no falte aceite. Que sus hijos gocen de salud. Manda la lluvia a esta tierra, Señor, de bendiciones. Libra hoy del mal a todo el que está escuchando este culto. Bendice su familia, sus matrimonios, su trabajo, su negocio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Se han roto cadenas diabólicas, malditas, y hay corazones que van a ser tocados en este momento con la palabra de Dios. Bien, los demonios detestan ese sonido, pero a mí me encanta. Si vamos a vivir en guerra, ya usted tiene que disfrutar la guerra, porque no queda de otra. Entonces el cristiano vive en lo que es una guerra mental, una guerra con los espíritus malignos y con hermanitos que se levantan y con personas que no son cristianas también. Aprenda a reírse de la guerra y disfrútela, porque el camino es estrecho y pocos entran por ella, pero la carretera que va para el infierno es amplia y es espaciosa. Así que hoy se le van a quemar los campamentos al diablo y le vamos a empalar a todos sus hijos. Quiero que entienda esto espiritualmente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba exterminar un pueblo pagano, muchas veces y en muchas ocasiones mataban las mujeres, los niños
los animales. Y la gente se pregunta, ¿y cómo un Dios tan bueno puede matar mujeres y niños? Lo que pasa es que tú no comprendes la historia, por qué Dios mandó hasta un punto donde Dios pasa su escoba de la destrucción. Por eso es que tú ves que David mató a 1000, que en toda la historia del Antiguo Testamento los enemigos eran carnales del pueblo. Y eso era en el tiempo de la ley. Pero en el tiempo de la gracia, ya nuestros enemigos cambian a enemigos espirituales. Porque Jesús le dijo a Pedro que el que mate espada, a espada morirá. Por eso hoy nuestras guerras siguen igual, pero de manera espiritual. Por eso cada vez que se hace una oración, se toca el chofar, se rompen cadenas del diablo, espiritualmente estamos castigando a los demonios y a Satanás. Le estamos matando a sus mujeres, a sus hijos, le estamos quemando las ciudades, prendiéndole fuego a los campamentos, porque Jesús dice que Él no vino a traer paz a la tierra, Él vino a traerle paz al que le busca. Él vino a traer guerra, pero no guerra contra el hombre, sino guerra contra el reino de las tinieblas. Por eso hay que estudiar las Escrituras para que nos llenemos de ellas. Bien, y vamos a empezar hoy con el salmo que nos toca. Es el Salmo 29. Vamos a leer el Salmo 29 y ver qué tenemos hoy aquí para que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, y aquí lo tenemos, el Salmo 29. Es un salmo que consta de 11 versículos. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como ternera la montaña, como un buey y un joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado y desnuda los bosques. El Señor, en su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor bendice con paz. La paz es un regalo de Dios. Si usted vive en paz, y no en la paz del mundo, sino en la paz de Dios, es un regalo de parte del Espíritu Santo de Dios. Bien, quiero que sepan, la Biblia habla de, van a ver, el reino de Dios se va a dividir primero en 1000 años aquí en la tierra y luego por la eternidad. Los 1000 años son aquí en este planeta, que el Apocalipsis nos enseña que hay un proceso de renovación del planeta porque queda destruido mediante las 14 plagas que Dios envía a el mundo en el gobierno del hijo del demonio, el anticristo. El mundo es azotado, este mundo rebelde, por 14 plagas y queda destruido. Dios lo renueva, pero para volverlo a destruir después de los 1000 años de su gobierno, porque Él va a gobernar por 1000 años. Luego de ese gobierno de 1000 años, Satanás va a ser liberado, porque anteriormente a la venida de Cristo, Satanás fue y sus demonios apresados por 1000 años. Pero
una vez más, él vuelve a engañar a las naciones que no se han convertido a Cristo, porque aunque usted no lo crea, habrá una generación de hombres que vivan en el milenio que van a saber y van a ver a Cristo gobernando en Jerusalén, y aún así no se van a convertir a él. Por eso es que cuando liberan al diablo, él vuelve a engañar a esa generación que no conoció la guerra, que no conoció la lucha contra, digamos, el pecado, etcétera, etcétera, y que está viendo a Cristo, pero aún así no quiere servirle, y ellos se rebelan y vuelven y quieren tomar de nuevo Jerusalén. La respuesta de Dios es fulminante y le prende fuego al cielo y a la tierra. Dios destruye absolutamente todo y todos somos llevados entonces al gran día del juicio final. Ahí es que ocurre la segunda resurrección, que es la resurrección de los muertos, donde son sacados del infierno, le entregan sus cuerpos corruptos, podridos y hediondos, y uno por uno es llevado a juicio ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La diferencia es que ellos no van a tener abogados y nosotros tenemos dos abogados, uno es Cristo y el otro es el Espíritu Santo, y el juez lo tenemos a nuestro favor, que es el Padre. Pero el que se pierde tiene a los tres en contra. Bueno, una vez después que cada crimen, que cada maldad de cada persona, que cada pecado sea expuesto públicamente, así como Dios expuso el pecado públicamente de David, así va a exponer públicamente todo lo que se hizo en secreto, y luego que se termine ese juicio, que solo Dios sabe el tiempo que va a durar, viene entonces la continuidad de la nueva creación, porque empieza con Cristo, y entonces ahí Cristo crea todo de nuevo, pero esta vez sin ningún tipo de maldad y pecado. No va a haber, todos los delincuentes van a estar siendo torturados y atormentados en el club del lago de fuego, donde si entraste jamás saliste. Ese es el cartel de bienvenida que hay. Si entraste aquí, nunca saldrás, porque la salida está aquí en esta vida breve a través de Cristo Jesús. Y vamos a proceder, amado amigo, querido hermano, con el proverbio del día. Abre Proverbios capítulo 20, versículo 24. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Busca el libro de Proverbios, está al lado del libro de los Salmos. Aquí está, capítulo 20, versículo 24. Dice: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Si Dios dirige tu vida, no te preocupes por lo que está pasando, porque ya Él sabe lo que va a pasar hasta el final. Solo confía. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No pierdas tu tiempo con eso. Solamente dale gracias a Dios y Él te va a dar todo lo que en verdad tú necesitas. No todo lo que tú quieres, porque muchas cosas de las que tú quieres tú no las necesitas o no te convienen. Dios da lo que te conviene y Dios da lo mejor. Trabaja en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Mucha gente se desespera porque Dios le ha dado ministerios que no son famosos, trabajo que entre sus mismos hermanos lo desprecian, pero ese es el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Así que tranquilo, si tú estás haciendo lo que Dios quiere, está bien. Muchos de estos famosos predicadores, hijos del diablo, ellos son famosos, consiguen dinero, pero no están haciendo lo que Dios quiere. Y el pago de esa rebelión va a ser el lago de fuego, donde Dios lo va a torturar eternamente. Pero si Dios te dio un ministerio pequeño de 2 personas que no conozcan a nadie, tranquilo, eso es lo que Él quiere que tú hagas. Haz lo que Él quiere que
exactamente lo que Él quiere, como hizo Noé. Noé es reconocido en la Biblia porque fue un hombre que hizo, y oye la palabra que dice la Biblia, exactamente lo que Dios le mandó. Ni más ni menos. Hazme un arca de 138 metros de largos, 23 de ancho, 14 metros de alto y a 47 centímetros hazle una ventana al todo alrededor. Ponle una puerta en el costado, usa este tipo de madera de gofer, y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Haz 3 niveles, piso bajo, piso medio y piso alto, y haz establo. Y eso mismo hizo Noé y fue bendecido por Dios. Bien, y ya vamos a entrar en materia. Vamos a buscar, abre tu Biblia, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 19. Ciudades de refugio. Este tiene 21 versículos. Cuando el Señor tu Dios destruya naciones que ahora ocupen el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este territorio, estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya unas de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Estas ciudades eran para muertes accidentales. La persona que mataba a otro por accidente, para que no hubiera un vengador de sangre o alguien que lo matara a él, huía a una ciudad de refugio donde se averiguaba si era culpable o no. Si era culpable era ejecutado, pero si no era culpable, él debía vivir en la ciudad de refugio que era dado a los levitas hasta que el sumo sacerdote muriera. Si el homicida involuntario volvía de nuevo a la ciudad donde cometió el hecho sin que el sumo sacerdote hubiera muerto y un familiar del muerto lo ejecutara por venganza, él se buscó su propia muerte, porque la ley establecía que él debía quedarse a vivir en una ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede ir a unas ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por eso te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio, como le juró a tus antepasados, y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Si te aseguras de obedecer todos los mandamientos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos, de esa manera evitarás que mueran personas
inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces no serás responsable de las muertes de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador de sangre del muerto para que le quite la vida. No sienta lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. No sienta lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes el terreno a otro a cambio del lugar, cambiando del lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otros israelitas, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestre compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Y de esta regla es que habla Cristo cuando Él dijo que oyeron decir a sus antepasados, o sea, a los israelitas, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Pero eso dice que perdones a tus enemigos. Pero cuando se acabe el tiempo de la gracia, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Hermano, no puedes conocer a Dios simplemente con una parte de su carácter, y es lo que está pasando hoy en día, que estas iglesias, estas congregaciones presentan a Dios solamente por parte, no completo. Me explico. Te hablan del amor de Dios, está bien. Te hablan de su fidelidad, está muy bien. Pero no te hablan de su juicio, no te hablan del infierno, no te hablan del lago de fuego y no te hablan de la poderosa mano de castigo de Dios que la usa con sus hijos. De eso no te hablan, porque no es comercial para ellos. Y es un error. Entonces el Cristo comercial que te venden las diferentes congregaciones es el Cristo de Jesús te ama. Ay, Jesús me ama. Ay, sí, Jesús me ama. Hermano, Dios no te va a amar, o tú no vas a amar a Dios hasta que te apartes del pecado y obedezcas su palabra. Y mucha gente está confundida con eso. Amar a Dios es obedecer, mira aquí, su palabra. Ese es el amor de Dios, no el amor de corazoncito que vende el mundo. Sí, Dios te ama porque Dios dio a su Hijo, pero
Tú tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte para que recibas completo el amor de Dios y toda la bendición que Dios tiene. Tú no puedes seguir en el pecado y pensando, Dios me ama, Dios me ama. El que se arrepiente cambia su vida y deja de hacer esas cosas que ya él sabe que a Dios le desagradan. Si usted no se arrepiente, lo van a mandar primero al infierno y de ahí lo van a sacar el día del juicio para arrojarlo al lago de fuego. Pues es el Evangelio. El Evangelio es que usted tiene que arrepentirse de ese pecado que Dios detesta a través de Cristo Jesús y soltar esa vida pecaminosa que a Dios, esa vida de desobediencia, esa vida que nada más usted piensa en usted, que desagrada a Dios. Ese es el Evangelio. Bien, hermano, y hasta aquí llegamos hoy en esta transmisión llena del poder del Espíritu Santo. Voy a hacer una oración para las personas que quieran entregarle su vida a Cristo y pasar de muerte a vida. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. Lávame en tu sangre, Señor. Purifícame. Lléname de ti. E inscribe, Padre amado, mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que hoy el Señor Jesús te ha salvado. Shalom, Dios te bendiga, Jesús te ama. Estaremos transmitiendo mañana viernes a partir de las 7 de la mañana. Puedes escribirme al WhatsApp al 849-623-4-5 y te vamos a dar un regalo de Biblia, de muchos materiales para que tú lo utilices. Dios te bendiga. El Señor Jesús te ama. Shalom, shalom.